Orihuela, vista desde el puente de Rusia. Ya llevamos dos programas con la Orden del Carmelo y hoy volvemos a la Oriola del siglo XVII. Para ello nos trasladamos a través del puente de Rusia con Antonio Mazón. Antonio, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Alfonso. Efectivamente, vamos a situarnos concretamente en el año 1661 con los carmelitas en unas casas cedidas cerca de Santa Justa, dispuestos a edificar el nuevo convento bajo la advocación del glorioso apóstol San Pablo. Pues adelante, Antonio. Como es lógico, comenzaron inmediatamente con la iglesia, patrocinada por el Consell, pero su construcción dio más problemas de los previstos, hasta el punto de que unas copiosas lluvias provocaron el desplome de la media naranja aún sin techar. Para el convento, cuya primera piedra se colocó el día de la Virgen del Carmen de 1680, habían comprado 2 solares lindantes y el Consell les cedió uno en la calle Ginjolero y otro junto al hospital, dedicado a jardín. Templo y convento fueron inaugurados en 1686, el mismo año que abandonaron la ermita de San Ginés en la costa. Esta gran obra modificó totalmente el trazado urbanístico de la zona. A la parcela inicial le fueron añadiendo más casas empleadas en la edificación y en la formación de la plazuela, conocida a partir de entonces como del Carmen, pasando a llamarse, la que dejaron al final de la calle del Hospital, Carmen Viejo. También se alteraron o suprimieron callejuelas, como la que a la derecha de la torre salía al río. En la página voy a dejar documentos, fotografías y planos para quien quiera echarles un vistazo. El convento comenzó a funcionar y sus fuentes de ingresos eran diversas. Legados de los propios frailes que entregaban al ingresar o en herencia, los de las beatas y otras personas pías que donaban en efectivo o en propiedades. Es destacable la de un devoto oriolano que fue alcaide del castillo de Guardamar. Les dejó nada menos que 600 taullas de tierra. Estas fincas se ponían en arriendo y generaban rentas fijas. Los entierros en capillas, las misas pagadas y los sermones remunerados completaban el capítulo de ingresos, suficientes para mantener dignamente a los 16 frailes que formaban la comunidad a finales del siglo XVII. En el XVIII se permitieron derribar la vieja capilla que utilizaron como iglesia provisional para levantar una flamante y espléndida obra a la que se accedía por una nueva portada barroca, con 2 ángeles que siguen custodiando el escudo carmelita. Era la capilla de la Orden Tercera. Pero el número de hermanos fue aumentando hasta superar los 40 religiosos. En 1771, el general de la orden decidió reducir el exorbitante número de individuos que ingresaban sin dotación ni subsistencia, ajustándolos a las rentas de cada convento. Hechos los cálculos, dejó el de Orihuela con 23 religiosos. Por aquellas fechas, la década de 1770, adquirieron la monumental imagen de Salcillo, que se conserva en la citada capilla. Al comenzar el 19, el número de religiosos más o menos se mantenía estable. Disponemos de una relación detallada: 12 sacerdotes, 11 coristas estudiantes, 3 legos y un novicio. Pero el cambio de siglo fue el principio del fin. Las expropiaciones fueron dejando a la comunidad muy mermada de recursos, haciendo cada vez más difícil el sostenimiento de sus miembros. Y para colmo, la epidemia de fiebre amarilla de 1811. El primero en morir fue el prior, provocando la huida de 10 religiosos que abandonaron la ciudad por miedo al contagio. Los que quedaron, media docena de frailes, criados, el cocinero y el arrendador del huerto, murieron a causa de la enfermedad. Con el convento vacío, la justicia se hizo cargo del edificio, poniendo un candado en la portería. En diciembre regresaron los 10 supervivientes y se instalaron de nuevo, hasta que por decreto del gobierno liberal de 1820 quedaron suprimidas las comunidades carmelitas de Orihuela y de la vecina Cox, cuyos miembros fueron agregados al convento de Alicante, donde permanecieron durante el trienio constitucional. Abolida la Constitución, en el verano de 1823 el convento de Orihuela estaba de nuevo abierto y solicitaron el traslado de la imagen de San Pablo que el ayuntamiento había depositado en la iglesia de Santa Justa. Desastre tras desastre, en 1831 se les hundió la capilla de Nuestra Señora del Carmen, que fue reparada. 3 años después sufrieron la terrible riada que se llevó por delante la antigua casa de la ciudad con el puente de Poniente.
El remate llegó con el decreto de 1835, que significó la definitiva exclaustración de los carmelitas y la desamortización de sus propiedades. El día 22 de agosto, el convento quedó abandonado. Sus bienes muebles, imágenes, ornamentos y elementos sagrados fueron inventariados y desalojados. Dicho inventario ha sido publicado recientemente por nuestro cronista local, Antonio Luis Galeano. Vacío y extremadamente ruinoso, llegó a ser un peligro para los vecinos. Al no encontrar a nadie que se hiciese cargo del edificio y de los elevados costes de su demolición, el ayuntamiento decidió ponerse en contacto con la Junta de Enajenación de Conventos Suprimidos y se vendió en 69.000 reales. Los materiales aprovechables, procedentes del derribo, se dedicaron a la adaptación de la nueva casa consistorial en el viejo pósito de la Plaza Nueva. Con el resto de las ruinas adecentaron las calles y riberas del río fronterizas con el convento y los caminos de Torrevieja y Alicante. Seguramente fue entonces cuando trasladaron la sillería del coro al convento de las Agustinas de San Sebastián. Atribuida a Juan Bautista Borja, al igual que la de la catedral, permanece en dicho convento en la actualidad. Si Montesinos no nos engañó, originalmente tenía 30 asientos, de los que solo se conservan 23, tallados en nogal con escenas y personajes vinculados al Carmelo. De la iglesia de San Pablo solo se mantiene la sobria portada y un pequeño fragmento unido a la capilla de la Virgen del Carmen, que era propiedad de la Orden Tercera y que fue reedificada en 1850. Los concejales costearon la reparación de su altar mayor, evocando el patronato adquirido en el siglo XVII sobre la antigua iglesia demolida. Exclaustrados son los frailes y desamortizados sus conventos, la rama masculina del Carmelo en España quedó prácticamente extinguida, recuperándose muchos años después, pero a Orihuela ya no volvieron. ¿Quiere eso decir, Antonio, que hemos terminado con los carmelitas? Eso es, con los carmelitas. La semana que viene hablaremos de las carmelitas. Pues hasta el próximo lunes. Esperamos ansiosos el próximo programa. Hasta luego, Antonio. Hasta el lunes.